Bienvenidos a este segundo taller de Integratic 2020, Homo Ludens, Aprender, Enseñar y Crear. Nuestros padres y abuelos, incluso algunos de nosotros, tuvimos que escuchar cuando éramos niños que en el salón de clase no se jugaba. Los niños esperábamos ansiosos que llegara la hora del descanso o del recreo para poder divertirnos. Sin embargo, si reflexionamos esa separación entre el juego y el espacio de estudio, entre diversión y aprendizaje, se muestra equivocada. El juego siempre ha hecho parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pensemos, por ejemplo, en esos maestros antiguos que impartían el conocimiento a sus estudiantes a través de acertijos. En la actualidad esto se sigue presentando, pero a través de métodos más tecnificados como los videojuegos. Estos últimos son el tema principal del taller de Construyendo el Videojuego con Unity 3D, del semillero de videojuego del grupo GEPAR, Grupo de Electrónica de Potencia, Automatización y Robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Damos entonces en este momento la palabra a los integrantes del semillero para iniciar con el taller. Bienvenidos. Muchas gracias, Ana, un gusto. Mi nombre es Steven Guerra. Yo hago parte del semillero de videojuegos de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ingeniería. Pues en esta ocasión pues me acompañarán mis compañeros que les doy paso pues para que se presenten. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Sebastián Gómez, estudiante de Ingeniería, y también hago parte del semillero de videojuegos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia desde hace más o menos como 2 años. Y bueno, vamos a estar hoy como presentándoles ya con mi compañero Steven, y finalmente también doy paso a mi otro compañero Gabriel para que se presente. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Camargo, igualmente que Steven y Sebastián, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y hago parte del semillero de videojuegos desde hace más de un año. Les queremos agradecer por ser partícipes de este taller de videojuegos, pero primero les voy a traer un abrebocas sobre una guía resumida de cómo hacer videojuegos. Hoy les traigo una guía resumida de cómo hacer videojuegos. Bueno, presentación de software. Empecemos mostrando los 6 últimos juegos que han sido más populares en el último semestre de este año. Todos ellos de géneros distintos, jugabilidad distinta, temáticas distintas, e incluso hasta las culturas de que los desarrollan pueden llegar a ser totalmente opuestas. Sin embargo, todos ellos tienen una característica en común, y no es que simplemente sean videojuegos. Todos ellos, su implementación, su código, sus gráficos, sus sonidos, su jugabilidad, fueron creados a partir del mismo programa de creación de videojuegos, Unity 3D, que es el mismo que utilizamos nosotros para elaborar los videojuegos dentro del semillero. Entonces, hablando un poco más de Unity, Unity es un motor de videojuegos multiplataforma. En nuestras propias palabras, Unity es como una máquina a la cual ingresamos modelos 3D, gráficos, multimedia, código, para que ésta nos retorne un videojuego. ¡Tarán! Entonces, este es el software principal en el que se trabajan los videojuegos que hemos desarrollado. Por el apartado gráfico tenemos a Blender. Blender es un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y la creación de gráficos 3D, así como que aquellos que ustedes ven en las películas de Disney, estos también se pueden implementar en los videojuegos. A pesar de ser una herramienta compleja de utilizar al inicio debido a que posee demasiadas funcionalidades, debido a su accesibilidad, a su gran comunidad de soporte y a que la mayoría de nuestros miembros tiene experiencia en ella, es nuestra principal herramienta al momento de hacer arte y gráficos en animación 3D. Entonces, hablemos un poco más del proceso del modelado 3D en Blender. Primero, llevamos un orden lógico de desarrollo, el cual consiste en modelar una malla. Después, en darle una textura. Luego, rigidizarla y finalmente, darle una animación. Bueno, imagínense modelar una malla como moldear cerámica. Básicamente, la malla es la cerámica
y en este caso nosotros somos los que nos encargamos de modelar. A diferencia de la vida real con la cerámica, en la que modelamos con nuestras manos, en Blender, aunque técnicamente es con nuestras manos, utilizamos nuestro teclado y mouse para mover distintos vértices, puntos, líneas y cuadros que aparecen a lo largo de la malla, como pueden ver en la primera gráfica de la diapositiva. Entonces, al momento de modelar una malla, tratamos de reflejar a través de una imagen de referencia, imitarla y darle esa forma que queremos que tenga la malla. Luego, cuando terminamos de modelar la malla, pasamos a aplicarle un color. En este caso, se conoce como una textura. Piensen en esto como en unos papeles de origami, en los que básicamente el origami, al ser una figura 3D, esta se puede desenvolver. Y al momento de que esté todo plano, uno pues, bueno, en el caso del origami no, pero en el caso de Blender, uno le puede aplicar colores, imágenes, texturas, y esto a la forma volumétrica le va a dar un color, una textura, y a eso es lo que nos referimos en este caso. Como pueden ver en el ejemplo del búho, que tiene sus tonos grises, cafés, amarillos, entre otros. Entonces, así también como en la vida real, en el que el ser humano necesita su aparato locomotor para poder moverse, porque si no simplemente fuéramos una masa toda flácida, en Blender también se implementa de manera similar. En Blender también tenemos que añadirle un sistema de huesos para darle una anatomía al modelo 3D, sea ser humano, sea animal, sea un objeto, una cosa. Al momento de que nosotros queremos animar algo, tenemos que añadirle su respectiva anatomía. Entonces, después de añadirle esto, a través de otro programa, le añadimos la animación y da el efecto, como pueden ver, al búho moviendo su cabecita hacia los lados y todo eso. Eso por parte de Blender. Entonces, en el desarrollo en Unity. Pero primero me gustaría que hiciéramos un ejercicio de visualización y análisis. Miren todo lo que tiene a su alrededor a través de esta presentación. En mi caso sería una pared, un teclado, un mouse, un monitor, mi teléfono, una calculadora. Básicamente, hasta el aire que respiramos. Entonces, todo esto está alrededor de nuestro escenario. Esto sucede de manera análoga en Unity. En Unity tenemos un escenario vacío, al cual añadimos elementos, o en el caso de Unity, objetos de juego, el cual podemos distribuir a través del escenario que nos ofrece y cambiarle su tamaño, su forma, sus colores y las características innatas de este. Entonces, como en la vida real, las cosas tienen propiedades. Por ejemplo, la pared puede ser blanca, de textura rugosa, robusta, puede tener demasiadas características. Así también en Unity, los objetos tienen sus respectivas propiedades, las cuales se denominan componentes. Los componentes, pues, son básicamente los que determinan las propiedades del objeto. Si el objeto en Unity no tuviera componentes, simplemente fuera un objeto vacío, un objeto inexistente. Entonces, a diferencia de la vida real, en la que nosotros, por ejemplo, no podemos estirar nuestro monitor o alargar la mesa, bueno, a través de métodos convencionales, claro está, no podemos disminuir el tamaño de las paredes. Resulta que en Unity sí. Resulta que todos los objetos en Unity tienen un componente llamado transformar. Ese es como el padre de todos los objetos. Y como pueden ver en las imágenes de la diapositiva, vemos un volcán que se le está modificando su tamaño, su rotación y posición, básicamente. Entonces, en esto consiste el componente transformar, como darle dinamismo a los objetos en la escena. Entonces, pero transformar no es el único componente. Si queremos que nuestro objeto tenga ciertas características, como por ejemplo en este caso el volcán, la iluminación, el movimiento de la lava, todo esto, debemos añadirles componentes. En nuestro caso, Unity ya tiene componentes por defecto. Por ejemplo, el componente de físicas, el componente de iluminación, el componente de cámara, ya sea para visualizar, para darle movimiento al objeto, para que interactúe con las físicas, para que irradie luz, para un montón de cosas. Pero imagínense ustedes que nosotros queremos desarrollar un videojuego como Mario Bros, pero queremos añadirle como una mecánica que lo difiera. Por ejemplo, queremos que Mario salte hacia el espacio.
Normalmente Unity no nos ofrece componentes para añadir esa funcionalidad, por lo que es en este caso donde entra la parte de código, la parte de implementación. En este caso, para crear nuestro propio componente, debemos crear un script que a través de varias líneas de código nos permitirá que Mario salte hacia el espacio exterior. Entonces, eso por la parte de Unity. Ahora les voy a comentar un poco de qué hacemos en el semillero de videojuegos. Bueno, a pesar de que somos un grupo considerablemente pequeño, nos consideramos bastante activos. Esto se ve reflejado debido a que siempre andamos en la búsqueda de nuevas técnicas de desarrollo e implementación, las cuales siempre compartimos entre nosotros mismos, con el fin de mantenernos a vanguardia en lo que los demás hacen y cómo lo hacen en cuanto al mundo del desarrollo de videojuegos. Entonces, también como lo mencionaba Ana al inicio de la presentación, existe un concepto de que el aprendizaje y el entretenimiento se pueden relacionar. En este caso, el semillero se encarga de fusionar todos los juegos con el concepto de juegos serios. Los juegos serios son juegos con un propósito distinto al de solo divertir. En este buscamos otros enfoques alrededor de la educación, información, simulación e incluso rehabilitación. En los videojuegos serios podemos hallar un balance óptimo entre lo que es divertido de los videojuegos y la necesidad de aplicarlos en las áreas del ámbito académico. Entonces, a continuación les mostraré algunos proyectos para que vean lo que hacemos. El primero tenemos a Franny. Franny es un simulador de laboratorio con el propósito de apoyar las prácticas de inducción a un laboratorio. Y la característica peculiar de este es que está basado en el laboratorio de procesos unitarios de la Universidad de Antioquia. Básicamente es como una enciclopedia o guía para reconocerlo virtualmente. Entonces, tenemos otro juego llamado La Reserva, que está basado en los objetivos de desarrollo sostenible, en el que el jugador se mete en el papel de un guardabosques, el cual debe explorar toda la reserva del Romeral en busca de animales. En esta, él puede capturar fotos de los animales y estas se añadirán automáticamente a una enciclopedia que tendrá información acerca de los animales. El objetivo principal de este juego es cómo socializar y fomentar esa parte del conocimiento sobre los animales que hacen parte de esta reserva. En otro ejemplo, tenemos a los planetas VR. Este fue creado por un compañero en grado 11 debido a que estaba perdiendo todas las materias y él estaba proponiéndole a los profesores que iba a crear una aplicación para que se pudieran apreciar los planetas en realidad aumentada. En realidad aumentada, sí. Entonces, la mayoría de los profesores aceptaron y este estudiante desarrolló una aplicación que representa a escala los planetas del sistema solar y básicamente imita todas las características comunes de esta, incluyendo aspectos como la cantidad y posición de lunas de cada uno y velocidad de sus rotaciones. Y bueno, eso es todo por nuestro apartado de proyectos. Obviamente hay muchos más, pero debido al alcance de la presentación, quiero dejarlos con mi compañero Steven y Sebastián para dar inicio al taller de videojuegos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, pues, por esta presentación. Por aquí me hacen una preguntita, Sandra María, trabajó con Buforia. Sí, exactamente, ese fue la librería, el paquete que utilizo para trabajar con ello. No obstante, hay muchas alternativas, ¿no? Aquí voy a pasar el correo que me preguntaron para comunicarse con el semillero. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser, les voy a compartir pantalla, compartir sonido, y el propósito ahora va a ser, queremos realizar un desarrollo de un videojuego que en cuestión ya está prefabricado para poder agilizar un poco la charla, pero vamos a ir hablando e interactuando con ustedes de cómo es el desarrollo de un videojuego, ¿no? De cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar un videojuego y cómo es el orden y los procesos. Y se van a dar cuenta que a la hora de trabajar con este tipo de cosas, uno siempre debe tener todo en cuenta, ¿sí? Uno siempre tiene que estar pensando que nada está hecho ya y que todo lo debes hacer vos o que tenés que pensar alternativas de cómo hacer lo que tienes que hacer con lo que te brinda, ¿sí? Es un poco, no es cuestión solamente de saber programar o de saber modelar, sino es cuestión de saber utilizar lo que se tiene a la mano, ¿de acuerdo? Y qué pena, Steven, te interrumpo un momento. Preguntan en el chat cuáles son los requisitos para ser parte del semillero.
requisitos para ser parte del semillero, no tener ganas. Sí, por lo general nosotros manejamos, o pues, o sea, venimos haciendo de esta manera por unos semestres, es que abrimos como convocatorias en las que sí, básicamente solo se necesita como tener ganas y el resto nos encargamos, por así decir, nosotros. Si ya si te contactas pues por ahí con nosotros, te estaremos comentando cuándo serían las próximas convocatorias, ya que el semillero funciona pues de tal manera que son, digamos, cursos semanales y se mantiene un orden, pues, sí, me recuerda el programa para trabajar los videos. Programa para trabajar los videos o los videojuegos. Es Unity. Unity se llama. Aquí te lo escribo. Es con el que trabajamos. Ya hay otros pues famosos como Unreal. Sí, pero bueno, demos pues paso a esto. Sebastián va a empezar introduciéndonos qué es todo esto que tenemos alrededor. De hecho, lo voy a poner en la manera en la que ustedes lo encontrarían tras descargar Unity. Y esto es con lo que se van a encontrar tras empezar en este mundo, ¿no? Entonces ya le doy la palabra a mi compañero Sebastián. Yo voy a estar por aquí manipulando. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Ahora pues yo les voy a estar como comentando un poco sobre esta, pues de manera de introducción sobre lo que es la herramienta Unity. Y bueno, como continuando un poco con lo que venía diciendo nuestro compañero Gabriel, en Unity básicamente todo se resume en lo que podríamos decir objetos de juego. Y estos objetos de juego se, digamos por así decirlo, toman cierto comportamiento, tienen ciertas características, según lo que nosotros le agreguemos, que serían como componentes. Pero bueno, antes de empezar, esta es como la interfaz de usuario con la que se van a topar. Y bueno, y así como a manera rápida, como las cosas más esenciales que tienen que identificar es que tenemos como una parte que es como una especie de mundo infinito, que es donde se va como a ver reflejado todo lo que nosotros vayamos como añadiendo, por así decir, a nuestro videojuego. Ya dentro de poco van a ir como hilando un poco los conceptos. Y en la parte inferior vamos a ver una ventana que se llama Project. Básicamente aquí imagínenlo como, ¿cómo decirlo? Como donde vamos a tener todos los archivos de nuestro juego, donde, por ejemplo, ahí pueden ver que tenemos carpetas, donde está señalando mi compañero, y nosotros, por así decirlo, podemos meter nuestros sonidos, incluso nuestros archivos de código. Por ejemplo, ahí vemos que tenemos ciertos objetos que se llaman prefabs, o sea, pues que son básicamente objetos prefabricados, pero sí, como para dejarlo de manera como clara y concisa, aquí vamos a tener como todos los archivos en nuestro juego organizados en carpetas, y básicamente es eso. Por ejemplo, ahí podemos ver archivos de sonido, creo que estos son con extensión .mp3, pero bueno, básicamente eso. Y finalmente tendríamos como dos columnas. Bueno, me hacen dos preguntas en el chat. ¿Pueden participar personas externas a la U y menores de edad o egresados de la U? Pues a ver, por lo general se ha trabajado únicamente con personas así como estudiantes de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, también se han sacado cursos de extensión donde pues sí llegaron, incluso se sacó uno el año pasado, donde participaron pues de personas externas a la U, que fueron niños, que eran pues obviamente menores de edad. Y sí, también egresados de la U, pues sí, yo creería que no hay problema. Pues yo creo que para ese tipo de información se pueden poner en contacto con nosotros cuando estemos en convocatoria y les expandiríamos un poco. Pero sí hemos tenido, digamos, como versiones del semillero que sacaron por extensión donde participaban, un taller que se hizo con niños, básicamente. Pero bueno, volviendo aquí. Y además de lo que ya mencioné, que es esto que se llama la vista de escena, que es como ese plano infinito, la parte de abajo donde vamos a ver los archivos, tenemos dos secciones importantes. La que está al lado izquierdo, que se va a llamar la jerarquía, donde mi compañero está moviendo con el mouse. Y ahí básicamente vamos a ver como una lista de todo lo que tengamos en el mundo, digamos, en nuestro juego, en esta escena. Ya luego vamos a ir viendo eso. Y al lado derecho vamos a tener una ventana llamada el inspector, que es donde vamos a ver, digamos, cuáles son los componentes que tiene nuestro objeto, o un objeto en particular. Empecemos como a poner en contexto todo. Steven, por favor, crea un cubo en el mundo. Vamos a ver que así de fácil, mi compañero simplemente dio clic derecho y creó un cubo. A ver, veamos. Tenemos al lado izquierdo en la jerarquía, vemos que ya aparece que tenemos un cubo. Lo que les decía, una lista de los objetos que tengamos. Está ahí pues todo fácil. Y tenemos a la derecha lo que es el inspector, donde les decía que íbamos a tener los componentes que conforman un objeto.
ahí se ve algo como, pues, como cosas raras, pero pongamos un poquito esto en contexto fácil y claro. Nuestro compañero Gabriel al inicio les decía que cada objeto tenía una posición, una rotación y una escala. Y él lo decía como le decía transformar. Pero verdaderamente eso se llama el componente de transform. Como podemos ver a la derecha, este cubo tiene una posición que tiene sus coordenadas en X, Y, Z. Pues ahí está, ahí nada complicado, dónde está ubicado en el mundo. Una rotación, por ejemplo, puedes rotarlo, por favor, por ejemplo, ahí lo estamos moviendo y vemos que simplemente cambian esos valores que tenemos. Lo podemos rotar, cambia la rotación y finalmente tenemos la escala. Que vemos que podemos hacerlo más grande, más pequeño, etc. Eso como por la parte de transform. Es importante como que vean esto, que lo entiendan, que es que absolutamente todos los objetos ocupan una posición en el mundo, digamos en el mundo es nuestro videojuego, tienen una rotación y un tamaño determinado. Eso es como en síntesis eso. Agregar pues que Unity además nos proporciona de unas cuantas herramientas para lo que es desplazar, pues modificar el transform de este objeto en el mundo, ¿no? Entonces fácilmente lo podemos aquí desplazar con estas flechitas que nos aparecen, ¿sí? Lo podemos desplazar alrededor del mundo y podemos ver cómo sus componentes de posición van cambiando. También lo podemos rotar fácilmente así, manualmente, para que no tenga que ser desde números y escalar, ¿sí? Y bueno. Ok. Y finalmente tendremos este cubo. Vemos que tiene otros 3 componentes. Por si todavía de pronto alguien está un poco confundido, pensemos que un objeto es como un contenedor, un caldero, donde yo le meto componentes y con eso, digamos, formo, qué sé yo, pues un objeto nuevo, le doy un comportamiento a este. Entonces ahí tenemos dos componentes más. Uno que se llama Cube Mesh Filter y uno que se llama Mesh Renderer. Básicamente, uno de esos componentes se encarga, tiene como la información de la malla. La malla, como ya Gabriel, por ejemplo, nos dijo al inicio, es como, pues sí, como está, no sé cómo decirlo, como está, es como la forma, por así decirlo. Y finalmente tenemos lo que se llama el Mesh Renderer, que es un componente que se encarga de que nosotros lo podamos ver. Vemos que si desactivamos eso, no podríamos ver absolutamente nada. Pero bueno, no absolutamente nada. Vemos que hay como un contorno verde, pues un contorno verde que tiene la forma del cubo. Y ese es nuestro último componente de la lista, que se llama Box Collider. Básicamente, esto le da como, digamos, la propiedad de un objeto de ser físico. Me explico. Si un objeto tiene un collider, o sea, esta cosa acá que vemos que tiene la forma del cubo, yo podría, digamos, chocarme con él. Es como le da como esa propiedad de ser sólido, por así decirlo, entre otras propiedades, obviamente, cualidades, pero eso es como la básica. Si un objeto tiene esto, pues podemos como interactuar con él, pues porque sería un objeto sólido. Bueno, desde ahora quiero que empecemos a pensar, son los que estamos presentes. Dentro de un videojuego, ¿cuáles son las características que hacen un videojuego, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en un videojuego para poder empezar a interactuar con él? Porque estamos todos de acuerdo que si yo tengo pues un plano aquí, pues esto ni siquiera es un plano en sí, esto solamente es un mundo vacío, ¿sí? ¿Qué es lo primero que necesitamos como para empezar a interactuar con este mundo? Váyanme, por favor, escriben en el chat si son tan amables. Una superficie narrativa. Narrativa, ok. Yo creo que Sebas ya estuvo en una charla de videojuegos, ¿no? Viene ya como ambiente, maqueta, mecánicas, perfecto. Todos ustedes vienen de charlas de videojuegos, ¿cierto? Ya saben cómo desarrollar videojuegos, no me engañan. Vienen impregnados con esto, narrativa, sí. Perfecto. Vamos a tomar uno de esos conceptos, el primero que nos dieron de hecho, que es la superficie. Sí, lo primero que se necesita en un videojuego es como una superficie, ¿no? Aunque también depende del videojuego, pero para el caso vamos a necesitar una superficie. Ok, bueno, continuando como con esto, si bien vieron, Unity nos ofrece como una herramienta o una facilidad para crear ciertos objetos. Por ejemplo, le damos clic derecho, estamos en la parte de la jerarquía, vemos que vamos a tener aquí donde dice la opción de crear objetos 3D, desde cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos, pero también nos ofrece la opción de crear algo que se llama un terreno. Dale, por favor. Y bueno, básicamente esto, no sé si se logra apreciar bien, pero eso es una malla gigante.
Eso es gigante, literal gigante. Puedes crear un cubo para poner un poco como en perspectiva el tamaño del objeto. Creo que te falta subirlo bastante. Listo. Este es el tamaño de un cubo y lo que acabamos de crear es un terreno. Esto es un cubo, pues, y en unidades de Unity esto correspondería a 1 metro, ¿no? 1 metro de alto, ancho y profundo. Alto, largo y ancho. Y pues ya podemos ver el tamaño de nuestra malla, que es de más o menos 100 Creo que de es 100 metro, por 100 de 100. largo. Ujú. Ujú. Listo. Entonces estamos ya como con lo primero. Cuando vamos a crear un videojuego necesitamos pues sí, necesitamos un mundo y absolutamente todos los videojuegos, pues, bueno, no todos, la gran mayoría tienen como esto. Pensemos, qué sé yo, en Fortnite, en Call of Duty, Mario Bros, pues necesitamos un lugar donde desplazarnos. Pero ¿qué pasa? Pues aquí en Chile tenemos un mundo, pero bueno, eso no nos dice como mucho. Nos vamos a ir dando cuenta a medida que avanza el taller como que cada elemento pues cumple como un papel y le da como cierta identidad al videojuego, ¿cierto? Entonces, recordando, en la parte derecha tenemos los objetos de nuestro mundo. Vemos que, perdón, en la parte izquierda tenemos los objetos de nuestro mundo y en la derecha vemos como las cualidades que este tiene, los componentes. En este caso tenemos un terreno que tiene un componente transform porque sí, no ocupa un lugar en el mundo, tiene un tamaño, tiene una rotación determinada. Y tiene un Terrain Collider, como ya les dije, eso es como para poder interactuar con él, pues que sea sólido. No vamos como a entrar mucho en detalles. Y finalmente vemos que hay un componente nuevo que no habíamos visto, un componente que se llama Terrain. Ok, los terrenos en Unity nos ofrecen ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que vamos a poder, un poco similar, bueno, yo creo que similar a como decía, por ejemplo, nuestro compañero Gabriel al inicio del taller, es que podemos modelar, por así decirlo, podemos moldear esto como si fuera plastilina. Porque si esto es una superficie, esto es un mundo, yo perfectamente puedo poner un personaje ahí, pero pues se ve como un poco simple, sí, un poco muerto. Entonces, por favor, Steven, vamos como a las herramientas que nos ofrece este componente. Bueno, ahí estamos en una de las que nos sale. Tenemos varias opciones, que es elevar un terreno, raise or lower terrain, pintar huecos, pintar textura, establecer altura, pero bueno, vamos a concentrarnos en la primera. Elevar, o no sé si le dice, pues, o hacer más como hundir el terreno, no sé cuál será como traducción exacta al español, pero bueno, pues podemos empezar como ahí. A partir de eso empezamos a construir nuestro mundo, qué sé yo. No sé, pensemos en una situación que estamos en un valle, no sé, en un lugar montañoso, etcétera. Bueno, y otra cosa también hay que veo que mi compañero está señalando es que tenemos la facilidad de que Unity nos ofrece ciertas ventajas, que es como por ejemplo una brocha, tiene un tamaño particular, una forma en particular, un tamaño, una opacidad sería como qué tan suave o qué tan fuerte son los cambios que yo le haga a esto. Entonces ya vemos, con hacer un clic creamos un terreno. Y aquí con seleccionar una herramienta ya empezamos a moldear el terreno que nos imaginemos. Entonces podríamos empezar. Escultura orgánica de terrenos. Sí, exacto. Entonces aquí ya podríamos empezar como así a poner, como, darle como un contexto a la situación, qué sé yo. Estamos en un valle. Y listo. Bueno, entonces por este lado dejemos que nuestro compañero se inspire un poco ahí como creando el terreno y me gustaría que vayan como diciendo en el chat para que sea esto más como interactivo. ¿Qué otro tipo de cosas creen ustedes que es importante? Estamos en un terreno, no sé, ¿qué creen que le falta? Empecemos como a pensar en detalles. ¿Qué le falta al terreno? Pueden escribir en el chat, si pueden activar el micrófono y hablar, pero bueno. La estética, sí, es verdad. Diferentes colores, también. Creo que todos vienen de charlas anteriores. El entorno. Animaciones, podría ser, sí. ¿Qué tipo de ambiente se quiere simular? Me gusta esa. Obstáculos, dependería. Por ejemplo, pues en Mario Bros, digamos, hay especies de obstáculos.
pero no todos los videojuegos los tienen, ¿cierto? Pues depende de qué videojuego estemos construyendo y a tener en cuenta ciertos factores. Colores, es verdad. Entonces, pues, no sé, digamos que ya, aquí está nuestro megaterreno. Orientación, sí. Aquí está nuestro megaterreno. Y como bien dijeron algunos, le falta. Se ve como muerto, pues un terreno gris, eso como que no dice mucho realmente. Ok, es que en los videojuegos nos vamos a estar también dando cuenta que muchísimos factores van a influir a la hora de, pues, de crear un videojuego. Como decía bien Steven al inicio, pues no es como solamente que usted sepa programar, sino que un videojuego, por más bien hecho que esté, digamos, a nivel de código, digamos, el videojuego no es, pues, no es bonito, no es llamativo, pues es un factor que influye, ¿cierto? Incluso la música, los sonidos, todo va a estar como jugando un papel importante realmente luego en esto de los videojuegos. Entonces sí, algo que le falta a esto es como color, darle un poquito de vida. Entonces, ya vimos que con Unity podemos crear con un clic un terreno. Se puede poner un lago, sí. Sí, pueden poner un lago. Podríamos ponerlo, sí, pero creo que en este caso vamos a irnos nada más como con esta especie de valle. Eh, Vimos que es lo fácil que es crear un terreno con solo un clic y que con una herramienta que nos ofrece este componente que tienen los terrenos lo podemos dar como una forma. Aquí tenemos una especie de valle. Y sí, le falta como vida. Entonces, Steven, por favor, ve a la herramienta que nos permite como pintarlo, que se llama Paint Texture. Ok, básicamente aquí lo que nosotros podemos hacer es como agregar un nuevo layer, una nueva capa, pues a partir de una imagen y empezar a pintar. No sé como si quieras decir algo hasta ahí, Steven. Sí, claro. Cuando nosotros en los videojuegos estamos realizando como el pintar encima de un objeto, recordar que todo lo que sea, aquí lo vamos a pensar como objeto, todo lo que sea visual va a ser un objeto. Cuando uno trabaja en un videojuego, y eso que en casi cualquier cuestión gráfica en términos de sistemas, se va a trabajar con algo que se llama una textura, ¿sí? Para este caso, lo que vamos a hacer es pintar con una textura, que es una imagen que tiene un tamaño definido, pero lo que se hace con esa imagen es que se repite muchas veces. Entonces, aquí lo que acabé de hacer es crear una capa de dibujo para nuestro terreno. Entonces, le damos a Create Layer y escogemos cuál es la textura que vamos a utilizar de todas estas que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, vamos buscando, estas son texturas que ya habíamos conseguido previamente para utilizar. Entonces aquí tenemos una que casualmente es hierba, ¿sí? Y así como que desde lejos no se ve gran cosa, pero si nos vamos acercando poquito a poquito, vamos a notar incluso que es lo que les decía, una imagen que se repite muchas veces, ¿sí? Ahí se alcanza a percibir más o menos. Sí, más o menos. Y como es la primer layer que pusimos, entonces esa layer se va a repetir a lo largo de todo el escenario, ¿sí? Pero digamos que esto como que verde no cuadra mucho con un terreno real. Tiles, sí, ya vas conociendo esos términos, ¿cierto? Aquí en este terrain, bueno, vas en adelante. Ok, bueno, no. Entonces tomando un poco también un comentario que decían que le faltaba, pues, que utilizar varios colores. Y eso es como verdad. Empecemos a simular un poco, qué sé yo, un ambiente montañoso. Vamos a crear un nuevo terreno y utilizar una textura que, pues, convenientemente ya teníamos, pues, como aquí añadida a nuestro proyecto. Bueno, cabe recalcar que ustedes pueden crear sus propias texturas o pueden bajar cosas de internet, pues, todos, pues, tienen como esas opciones. En este caso, pues, nosotros estamos utilizando algo que ya teníamos. Bueno, Y bueno, aquí, dale. bueno, aquí igual que cuando estábamos pintando, entre comillas, el terreno, pues que le estábamos dando forma, podemos hacer lo mismo con lo que es el color, ¿no? Que es empezar a utilizar una brocha que tiene un tamaño, que tiene una forma, una opacidad, para empezar como a dibujar. Si tenemos mucha opacidad, pues podemos ver que de inmediato cambia el color, pero no queremos como cambios tan fuertes. Entonces vamos a bajarle un poquito la opacidad y vamos como pintando de a poquito, ¿no? Como espolvoreando, digamos. Y ya que como que le vamos dando un tonito diferente a las puntas de las montañas. Que se nos fue la mano, pues cambiamos nuevamente a la brocha verde, a la textura de color hierba, y así vamos dándole de a poquito, ¿no? La herramienta es muy versátil pues respecto a lo que esto corresponde y se nos da como mucho la facilidad, ¿no?
Ahí continúa Sebas. Ok, bueno, y aquí obviamente pues hay que decir que empieza pues, a influir el factor artístico de cada quien. La herramienta nos da muchísimas facilidades, pero pues cada uno puede, pues, qué sé yo, inventarse su mundo, decir, ve, hacerlo así, que tenga estos colores de, pues, no sé, en tal parte, que tenga tal forma. Pues sí, esto es súper, súper versátil, como bien decía Steven. Entonces sí, se basa como en esto, en ir como creando, en ir dibujando, en ir como pintando, darle forma al terreno. Y ya vemos lo versátil que es, en que cuántos 5 minutos ya tenemos un terreno. Bueno, pero ¿qué le falta a ese terreno? Escriban porfa en el chat o no sé si quieren hablar, como qué creen que les falta a ustedes. Pues tenemos un valle, sí, tenemos hierba, tenemos tierra. Props de relleno. Ve, Juan Camilo sabe bastante del tema. Juan Camilo, no sé si podrás prender el micrófono un momentico y contarnos qué es un prop dentro de lo que conoces. Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Hola, Muy ¿cómo bien, estás? gracias, Juan Camilo. Bueno, mucho gusto, yo soy Juan Camilo, yo estoy trabajando ahorita en Udiarroba, en el desarrollo del videojuego de creación digital y Genial. pues, me pareció muy interesante asistir aquí a la conferencia y pues para resolver ahí la pregunta, en los videojuegos los props vienen siendo como una clasificación de los assets que hay dentro de cada juego. Tenemos megaprops, props de personaje, eh, otros que son super props, que eso viene siendo como la clasificación de cada objeto. Si nos referimos a props de relleno, pues pueden ser lo que son árboles, arbustos, rocas. Props de personajes son como todos los elementos que va a tener el personaje, ya sea en su vestuario, en inventario, cosas que va a encontrar por todo digamos, el videojuego, el entorno. Y también ya para finalizar, los megaprops serían como las casas, autos, no sé, todo lo que se encuentra así de forma grande distribuida por todo el juego. Perfecto, exactamente, Juan Camilo, muchas gracias. Te pregunto ya por curiosidad, ¿ustedes en qué plataforma desarrollan o trabajan? Yo ahorita trabajo con Unity y Unreal Engine, pero pues más que todo Unity es el que he trabajado mucho tiempo. Ah, perfecto, Juan Camilo, muchas gracias ahí Genial. por tu participación. Listo, vale. Exactamente, así como nos decía el compañero, nos hacen falta props de relleno, ¿sí? Que pues vamos a especificar en ello, ya que como nos dice Ana María y nos dice Cecilia, serían rocas, hierba, flores, ¿sí? Cosas que estén ahí como para darle ambientación a la escena, porque nosotros podemos ver esto y esto solamente es un amontijo de plastilina, y no hay nada más que algo que está con color. ¿Qué es lo que le empezaría a dar vida a eso? Como dice Juan Camilo, los props, y como dicen todos ustedes, esos props son rocas, hierba y flores. Adelante, Sebas. Ok, y bueno, y continuando como resaltando lo versátil que es como digamos esta herramienta de creación de terrenos de Unity, pues podemos ir a la opción que tenemos a la derecha, que nos va a permitir añadir, ahí lo pone como pintar árboles, pero sí, básicamente vamos a, con simplemente pasar un clic, poder añadir árboles a la escena y empezar a jugar como con estos factores, darle un poquito más de vida, o bueno, no necesariamente vida, darle un poquito más de ambiente, darle como un contexto a todo lo que hay en la escena, ¿cierto? Entonces, pues le podemos dar, añadir un árbol. Bueno, y cabe destacar que todos estos como materiales que hemos agregado, bueno, si estos elementos que hemos agregado, pues están ubicados allá donde yo les decía que es como la especie del explorador de archivos. Todo eso está allá, pero bueno, aquí podemos añadir un árbol que él seleccionó. Y finalmente, pues le damos añadir y lo tenemos allá en el lado derecho del inspector. Empezamos a pintar árboles. Y bueno, aquí, bueno, resaltando un poquito lo que tenemos. Tenemos lo que es el tamaño de la brocha. Pues ahí no hay mucho como que decir, qué tan grande o qué tan pequeño es esto. La densidad de los árboles, vemos que entre más densidad, esto, con simplemente, digamos, un clic, se crean muchísimos árboles muy juntos los unos de los otros. Entonces, pues sí, podemos ir como jugando con esos detalles, como que tenga mucha densidad de árboles, poca, que aparezcan en posiciones random, como podemos ver que tenemos allá, posiciones aleatorias, y de igual manera podemos añadir otros árboles. Esto se asemeja a lo que estamos viendo con las texturas, pues es alterno entre, qué sé yo, entre pintar hierba, pintar tierra, entre poner robles, entre poner otro tipo de elementos, ¿cierto? Y listo, yo creo que podríamos agregar unos cuantos árboles ahí en el medio, exacto.
Y bueno, ahí vamos dándole como un poquito de, qué sé yo, como de ambientación a esto. Estamos en un valle rodeados de árboles, en una especie de bosque, y todos estos elementos nos empiezan a decir algo ya, ¿cierto? Bueno, entre las otras cosas que decían que le faltaba, le faltaba hierba, flores, y aquí viene algo que es una herramienta, una herramienta muy chévere, que sigue siendo parte de del terreno, que nos permite, le dice pintar detalles. Y básicamente nos va a, añadir nos va a permitir añadir estos elementos que ya mencionaban, por ejemplo, hierba, añadir flores. Y bueno, aquí una aclaración es que en lo que estos detalles que vamos a añadir ya no van a ser objetos 3D. Por ejemplo, estos árboles que ustedes ven ahí, yo voy a poder interactuar con ellos. Pues yo me voy a poder chocar, pero en este caso esto va a ser un poco diferente. No sé si te gusta explicar la diferencia, Steven. Bueno, cuando a la hora de trabajar videojuegos, usualmente uno busca el mejor rendimiento posible, ¿sí? Entonces, usualmente no se quiere, si no es necesario, tener objetos 3D en el mundo, ya que renderizar un objeto 3D o procesar un objeto 3D suele ser mucho más pesado que procesar pues un plano. Entonces hay un pequeño truco que se hace aquí en Unity, que de hecho pues es un truco que se utiliza siempre en los videojuegos, que es utilizar planos para simular objetos 3D. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, con esta hierba? Va a ser pintar hierba por toda parte. Por ejemplo, acá, ahí ya pinté hierba, pero no se ve desde lejos. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa que se hace, y es no renderizar las cosas que no se van a ver. Y esto es porque pues tenemos definido que los detalles no se van a ver desde muy lejos. Aquí simplemente voy a alargar los detalles, voy a alargar el alcance de los detalles y una cosa que sucede con los árboles. Entonces aquí, por ejemplo, si ahora sí pintamos hierba, la vamos a ver desde mucho más lejos. Y miren toda la hierba que se nos pinta en realidad. ¿Qué es lo curioso con esta hierba? Primero voy a pintar bastante por aquí y por allá. Le voy a bajar la opacidad, ahí está bien realmente. Voy a pintar aquí, no se ve porque estamos realmente muy lejos, pero ahí se está pintando. Si nos acercamos, ahí la alcanzamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esta hierba y qué es lo genial? Que esto, pese a ser un objeto 2D, esto funciona de tal manera que siempre está mirando hacia nosotros. Ahí se alcanza a ver. De tal manera que se genera ese efecto de que eso es un objeto 3D, pero en realidad es un plano ahí quieto. ¿Sí? Siempre está mirando hacia nosotros. Todo esto con el propósito de ¿qué? De reducir el consumo de recursos en el videojuego que estamos desarrollando. Porque al fin de cuentas, a la hora de desarrollar casi cualquier aplicación, uno lo que quiere es reducir el consumo de recursos para que todo funcione de la manera más suave y ligera posible. Bueno, y complementando un poco con eso que dice él, el porqué de esto, pues yo creo que para todos, pues yo creo que todos hemos jugado un videojuego y estamos, bueno, estamos al tanto, estamos conscientes de que el factor de la inmediatez es algo súper importante. Me explico, si yo salto, yo le digo a mi personaje que salte, yo quiero que salte inmediatamente. No, qué sé yo, que yo le dé saltar y que me toque esperar 20 minutos a que el personaje salte, ¿cierto? Y es aquí donde como todos estos factores empiezan a jugar, qué sé yo, qué tan óptimo, digamos, es el código que yo realicé, lo pesada, lo cargada que es una escena, digamos, renderizar todos estos árboles o todos esos detalles, eso consume memoria. Entonces, es como tener en cuenta, hay que buscar un balance entre todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Porque obviamente estamos buscando desarrollar videojuegos y nosotros queremos pues, que sea una experiencia amena. Yo creo que todo el mundo ha vivido la experiencia o le ha tocado experimentar esto de un videojuego que es lento, pues digamos, qué sé yo, por internet o porque digamos, qué sé yo, su computador no es capaz de correrlo. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es algo horrible. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen a la larga. Entonces, estas técnicas son como interesantes mencionarlas porque todo gira en torno a, qué sé yo, a experiencia de usuario. Y listo. Y aquí tenemos nuestra hierba, tenemos un bosque, tenemos hierbas, podríamos pintar más detalles, por ejemplo, qué sé yo, ver rosas, cosas así. Pero bueno, dale. Ahora, queremos que empezamos a pensar cuál es otro factor muy importante en un videojuego. Porque, a ver, aquí ya tenemos un mundo y yo le podría tomar foto a este mundo y decir, ve, qué chévere el mundo que me hice en Unity. Pero, pero ¿y qué? Pues yo aquí con qué voy a jugar, yo aquí quién voy a ser.
¿Qué es lo que le falta? Si es muy incómodo uno con ganas de jugar y que se tilde o no corra el programa de mucha rabia. Exactamente, ¿cierto? Entonces pensemos, ¿qué es lo que... es que Juan Camilo hace trampa porque ya se la sabe toda. ¿No? ¿Quién más está de acuerdo con Juan Camilo o aporta algo más, no? Un player, ¿no? Nos hace falta un player. ¿Quién más que comente por ahí? Ana, que está participativa. Bueno, empecemos por esos lados, ¿no? Un player, un jugador, algo, un personaje en sí, más que nada. Un personaje que nosotros podamos personificar, objetos interactivos. Exactamente. Entonces empecemos con eso, con un personaje, algo interactivo, algo que nosotros podamos personalizar, animales. Animalitos. En este no tendremos animales específicamente, pero ya al rato vamos a ver qué nos sale. Empecemos con eso, ¿no? Con el primer factor interactivo, un personaje. Y para la ocasión vamos a tener el mejor personaje posible que podríamos tener, muy famoso en el mundo de los videojuegos, que es no más ni menos que una cápsula. Yo sé que todos ustedes se lo esperaban. Sí, para este caso vamos a trabajar con un personaje que es una capsulita, no es nada más, es una pildorita, llamemos. Y lo podemos poner en nuestro mundo. Estoy buscando por aquí un lugar en donde ponerlo, lo voy a poner por aquí. Y es una capsulita, no tiene más ni tiene menos. ¿Por qué? Porque queremos empezar a trabajar alrededor de esta capsulita. Lo primero que debe tener esta capsulita, ¿qué es? Sí, un comportamiento que funcione alrededor del mundo, que pueda interactuar con nuestro mundo. Tipos de vista. Qué bueno que lo comentaste justo ahora. Ese de tipos de vista me encanta, porque es algo que vamos a ver justo ahora. Todos estamos de acuerdo que si un videojuego fuera una película, que de hecho técnicamente lo es una película interactiva, pueden poner una casa y una persona. Aquí ya tenemos una persona, entre comillas. Más adelante ponemos otra persona, entre comillas. Entonces estamos de acuerdo que aquí tenemos una escena, ¿sí? Y aunque un videojuego pues es una película interactiva, esto en estos momentos no es más que una escena. Pensemos en un videojuego como una película. ¿Qué es lo que convierte a un set de película en una película en sí? ¿Qué es lo que nos permite ver eso grabado en algún lugar? ¿Por qué? Porque yo en estos momentos le voy a reproducir a este juego. Yo en este momento le voy a reproducir a este juego y no se ve absolutamente nada. Y como nos dice Juan Camilo y Daniel, no hay cámaras. Y eso es lo que nos dicen. No cameras rendering. ¿Por qué? Porque a nuestro set le falta una cámara que esté grabando lo que está sucediendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestra jerarquía y vamos a crear una cámara. Y si vamos a nuestra escena de juego, voilà, ya tenemos cámara, ya se están viendo cosas. Ahora, vamos a mover nuestra cámara para que podamos ver a nuestro personaje. Cuando seleccionamos la cámara, vamos a ver que se nos despliega qué es lo que está viendo nuestra cámara. Lo voy a poner un poquito hacia atrás, un poquito hacia arriba y que mire un poquito hacia abajo. Pero sucede que no estamos viendo absolutamente nada. ¿Y por qué en nuestra escena sí vemos? Porque aquí tenemos activada una luz artificial que nos permite ver a lo largo de la escena. Deme un momento, por favor. Bueno, y como complementando un poco esto que dice Steven, bueno, hay que distinguir de dos cosas. Es que vemos que él está como alternando entre como dos especies de pestañas de ventanas. Y básicamente en una, que es esta que tiene en este momento señalada, que se llama la vista de escena, no sé si logren ver dónde está como esa pestaña, es como, por así decirlo, donde yo hago el videojuego, donde yo meto todo lo que va a ver, digamos, donde yo armo mi set, mi cosa. Y en la pestaña de Game va a ser básicamente lo que vea la cámara. Ahí va a estar corriendo la película, ¿cierto? Perfecto. Entonces, pues, ¿Por qué? Porque la cámara es la que se va a encargar de estar renderizando todo el tiempo, que es lo que nosotros queremos que el jugador vea. Entonces, en estos momentos el jugador va a ver esto. Aquí lo voy a poner una resolución. El jugador va a estar viendo esto. Sí. A la hora de que le demos a jugar, pues sí, el jugador está viendo eso. Pero esto está oscuro y nosotros no queremos que sea oscuro en sí por ahora. Entonces vamos a crear otro objeto que es ¿qué? La luz. Esto se llama una directional light.
Y esta directional light lo que es que es una luz, digamos, omnipresente. Es una luz que va a estar va a pegarle a todo en el mundo en la misma dirección. Podríamos entender esta luz direccional como si fuera el sol. Y complementando, vemos que en la jerarquía, o sea, en la cosita del lado izquierdo, tenemos un objeto que se llama directional light. Y en el lado derecho vamos a ver los componentes. Vamos a ver que, al igual que todos los objetos, como ya dijimos, tiene un transform, una posición, una rotación, una escala. Y, como les dije, los componentes es los que le da como el comportamiento, lo que lo diferencia a un objeto de otro. Este tiene un objeto de luz. Y ahí ya vamos como hilando los conceptos, ¿cierto? Y si lo desactiváramos, pues ya no es un componente de luz, sino que simplemente es un objeto que tiene transform. ¿Sí? Un componente es lo que le da característica a un objeto, es lo que le da comportamiento, que sea diferente al resto de objetos, digamos. Bueno, continuando con esto. Ahora ya tenemos luz en nuestro juego, ¿sí? Y todo está perfecto, entre comillas. Vamos a decir que todo está perfecto. Vamos a mover un poquito aquí nuestra cámara como para poder ver mejor a nuestro jugador, para verlo desde un poquito más cerca. Yo lo que quiero que estén pensando todo el tiempo es que a la hora de desarrollar algo, principalmente un videojuego, usted tiene que pensar en absolutamente todo, ¿sí? De hecho, ustedes vieron, cámara no existía, tuvimos que crearla. Luz no existía, tuvimos que crearla. Personaje no existía, tuvimos que crearlo. Y así desde el inicio del juego, no había terreno, todo lo tienes que hacer tú, ¿sí? Al fin de cuentas. Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta otra vez de ello. Y es, ¿qué debería pasar con este objeto? Aquí estamos viendo que no está en el piso. ¿Qué debería pasar con este objeto en el momento en el que yo reproduzca el juego? ¿Qué dicen ustedes? Vemos que él está ahí como, ¿qué tan complejo puede ser el crear un personaje? Modelar un personaje en sí. Depende. Yo iría por una respuesta depende. ¿Qué dices vos, Steve? También depende de cómo crees que sea tu personaje. Porque este es mi personaje y yo a él lo amo. Y yo no lo cambiaría a él por nada en estos momentos. O sea, yo no necesito un personaje que sea humanoide ni nada de eso. Sí, eso es lo que depende. ¿De qué personaje quieres que sea? Porque el concepto de personaje es simplemente, digamos, algo que tiene ciertas características, algo que lo puedes relacionar de alguna manera con, un, con una persona, ¿no? Y este para mí es mi personaje, por el hecho de que yo voy a ser el que lo voy a mover. Y no solo eso, pues ligando qué tan complejo puede ser o no, pues pensemos qué tan complejo va a ser tu juego, qué sé yo, a nivel gráfico. Ajá. Si Porque, ya por nos vamos ejemplo, a... si yo hago un juego de cápsulas, mi personaje es perfecto y no lo cambiaría por nada, como dice Steven. No, pero pues yo lo pregunto, es por ejemplo, como estos, los personajes pues así más humanizados o pues dependiendo de cómo se pueda interactuar en el entorno que se está diseñando, ¿cierto? Sí, claro que sí. No, es que de hecho te captábamos la idea totalmente. Solamente pues que hacemos la aclaración para que se piense en ello, ¿no? De hecho, aquí lo dice Álvaro perfectamente. Un personaje es un elemento que interactúa con el entorno. Sí, pero de hecho a eso me gustaría agregarle que no es solamente que él interactúe, sino que interactúa a causa de una interacción previa. Sí. Respecto a lo que respecto a lo que pregunta Ana, yo diría que sí necesita bastante, un poquito, al menos un poco de habilidad en el aspecto artístico y de conocer un poquito de anatomía. Pero de cualquier manera vos te puedes poner a diseñar basándote en una imagen plana y te pones a dibujar alrededor de ella lo que sería un modelo. Sí, de hecho más adelante vamos a mostrar un personaje que hicimos, que no fue complejo de hecho. ¿Sí? Pero depende pues de las características que quieras que tenga ese personaje. Como dice Sebastián, si quieres que sea muy complejo, si quieres que sea muy detallado, va a ser mucho más complejo. Ahora, si quieres un muñequito de Minecraft, no sé si conozcan el videojuego, eso es súper sencillo de modelar. Esos son 2, 3, 4, 5 cubitos alargados y ya está hecho. Lo podría hacer aquí ya mismo, pero no lo voy a hacer porque nos coge tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pues una preguntita más. Sí, adelante. Pues, como que tan difícil puede ser el manejo de la herramienta para un estudiante. Pues, por ejemplo, uno diga, que un profesor decía, este es el material que vamos a trabajar, pero ustedes mismos van a desarrollar su video. Esta herramienta en específica, Unity. Pues no sé qué otras herramientas puedan haber. Bueno, Unity sí
bastante sencillo, entre comillas, porque ya te pone todo a la mano como lo hemos visto. Hasta aquí todo lo hemos hecho a partir de Unity, ¿cierto? Si pensa, pero de cualquier manera va a tener cierto aspecto que va a hacer que sepas programar. Si quieres programar cosas que sean específicas para tu juego. Pero me parecería siempre la mejor opción, ya que de paso te estás introduciendo en otro mundo que es muy importante a la hora de esto, que es programar. Y no se necesita ser el mejor programador del mundo, eso se aprende sencillo. Ahora, si de hecho te caen mal los textos, si no te gusta ver código, este tipo de cosas, Unreal siempre ha sido una alternativa perfecta para artistas por eso, para que se puedan centrar más en el aspecto artístico. Unreal es otra herramienta, pues, para que te puedas centrar más en el aspecto artístico y preocuparte menos por la programación, ya que la manera en la que se programa en Unreal es un sistema de bloques, ¿sí? De hecho, se le llamaba blueprints a ese sistema, que es que sacar un bloquecito, conectarlo con otro bloquecito, este bloquecito lo que va a hacer es que yo pueda caminar con la W y así, todo lo deja mucho más a la mano. Pero al fin de cuentas, pues a la hora de hacer cualquier tipo de actividad, lo único que hace falta son ganas, ¿no? Eso uno no se complica mucho. Y respecto a desarrollar videojuegos, esto no es lo más complejo del mundo tampoco. Es eso, echarle ganas un poquito y tal. Pero totalmente, o sea, así que vos digas, pelados de colegio, vengan, vamos a hacer esto. Eso es de hecho lo que hizo nuestro coordinador del semillero. Él como práctica para graduarse, él hizo lo que es una práctica social y él en un colegio de San Javier, Sebastián. Si mal no recuerdo, sí, el colegio se llamaba San De Antonio de Erca, algo. Santo Domingo. Era, de Santo Domingo, y son pelados de colegio, y él se fue, les dijo, bueno, la propuesta es que hagamos un videojuego, bla, bla, ustedes la van a pintar, la van a platear, y no, ese juego fue pues un éxito para los muchachos, porque salió algo muy bueno, y cuánto tiempo de trabajo fue, menos de un semestre, ¿cierto? Sí, yo creo que todo fue en el plazo, en el rango de un semestre. Pero es totalmente viable. Si tu preocupación es hacer qué tan viable es trabajar esta herramienta con tus lados de colegio, totalmente. Bueno, continuando aquí, ¿qué es lo que debería pasar con este personaje que tenemos después cuando ejecutamos el juego? Porque el juego aquí está en pausa, ¿no? Y podemos ver que nuestro personaje está como flotando. ¿Qué creen ustedes que debería pasar en estos momentos? ¿O qué sería lo intuitivo, lo lógico que pasa? ¿Qué sería lo normal que sucedería en nuestro mundo si hay un objeto por ahí flotando y luego lo ponemos a reproducir? Daniel está en Londoño y dice físicas. Sí, ¿qué pasa con físicas? ¿Qué causan las físicas? ¿Cuál es la causa de las físicas? ¿Qué es lo que va a causar eso? Bueno, exactamente. El personaje va a caer por gravedad. Y como nos dice él, si ejecutamos ahora, ¿qué va a pasar aquí? Nuestro personaje de hecho se queda quieto. Y de hecho si vemos la hierba, es otra cosa que sucede con lo que les decíamos de por qué esto es una herramienta muy bonita, que incluso hace que la hierba se mueva como si estuviera bien. ¿Sí? Eso es muy bacano, que eso lo podíamos ver ahora ejecutando. Y son pequeños detallitos, pero que le dan mucha vida a un juego, ¿no? Uh-huh. Usted moviéndose por ahí, la hierba moviéndose, mirándolo a usted, es hermoso. Bueno, exactamente, que caiga por gravedad. ¿Y la gravedad qué es? Una física. ¿Y cómo hacemos que a nuestro objeto le afecte las físicas? Pues tenemos que definirle que sea un rigid body. Y agregamos un componente de tipo rigid body. ¿Y qué es un objeto que es rigid body? Es un objeto rígido, es un objeto al que le afectan las físicas. Ahora en estos momentos, a este rigid body le van a, de hecho voy a desactivar esto aquí para que veamos. A este cuerpo le van a afectar las físicas y él va a caer. Pero vamos a presenciar algo. Y es que no solamente cae, sino que se cae en el mundo también, se hunde. Por algo que nos explicaba Sebastián desde el inicio, que ¿qué es un collider? Un collider es lo que permite al objeto interactuar con el mundo de manera física. Sí, lo que le da solidez a un objeto. Entonces, si yo le activo esto al Capsule Collider, el colisionador, ahí ya podemos ver que se queda ahí. Incluso actúa aún más como un objeto físico, como un objeto con físicas y se cae. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos congelarle la rotación. ¿Sí?
Le vamos a congelar las rotaciones para que no se nos caiga de esa manera para los lados. Y ahí ya está nuestro personaje, como lo queríamos. ¿Sí? Y listo. Tenemos un personaje que vimos que tiene un componente de físicas, que ya como venimos recalcando, el comportamiento se lo dan los componentes. ¿Qué le falta a este personaje? Ya lo Yo en estos tenemos. momentos le estoy dando las flechitas y es que no se mueve. ¿Qué necesitaría este personaje? ¿Alguien por aquí en el chat? Movimiento. Exactamente. Ese personaje necesita un componente que defina que se puede mover y cómo se va a mover. Y ese es un componente que de hecho ya teníamos hecho, ¿sí? que de hecho ya tiene implementado este personaje, esta capsulita de nosotros, que es esto de aquí en movimiento. Y tener en cuenta que esto ya no nos lo da Unity. Las cosas que hemos hecho hasta ahora prácticamente nos las ha dado Unity, ¿sí? Porque son cosas que ya vienen creadas. Pero esto lo tuvimos que hacer nosotros mismos y esto sí es a punta de código. Está desactivado. ¿Qué tan complejo es hacer la programación de movimiento para un personaje humanoide? Bueno, aquí ya entrarían varias cuestiones de saber programar un poquito. No, de hecho, yo abriría este código, pero mejor Sí. no, porque va a ser complicarlos con muchas cosas. Pero primero se tiene que trabajar lo que es el pensamiento lógico de programación, ¿no? Que es empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que debía hacer mi juego en cada etapa? Entender cómo funciona la lógica algorítmica. Entonces, ¿desde dónde empieza un movimiento? Desde donde yo quiero que empiece un movimiento. Para el caso, nosotros queremos que cuando yo apriete una tecla en específico, el personaje se mueva en una dirección. Entonces yo le puedo decir al personaje, bueno, cuando yo apriete la tecla hacia arriba, me voy hacia el frente. Pero aquí ya viene un problema que es un poquito más de complicaciones de lo que es trabajar con un mundo, que es, no los quiero aburrir de bajarles el ánimo, pero es trabajar un poquito con álgebra lineal. ¿Qué significa en un mundo moverse hacia adelante? ¿Qué códigos de programación se pueden utilizar según el movimiento que quiera que realice? No entiendo bien la pregunta, pero si te refieres al lenguaje de programación, Unity trabaja en C Sharp. Sí, muchas gracias, Sandra. Unity trabaja en C Sharp, anteriormente trabajaba en JavaScript, pero murió con el tiempo. creo que también tiene trabajo en Vue, o tenía. Tenía, sí. Tenía en Vue, pero ajá. Bueno, como decía, ¿cómo sería ese código? Pues eso, yo aprieto una tecla y que se mueva a un lugar, pero ¿cómo se define que se mueva hacia adelante? Pues ahí ya hay un poquito de trabajo de álgebra lineal, que es qué significa hacia adelante. Pues adelante puede que signifique sumarle 1 a la posición en X, ¿sí? O sea, que yo agarre mi objeto y yo en X le vaya sumando poquito a poquito mientras estoy apretando la tecla hacia adelante. Y esa sería una manera. Sí, y esas serían más o menos 3 líneas de código. O yo quiero que adelante sea Z. Pero esas son cosas que hay que ir considerando. Sí, ¿y cuáles son las necesidades que tenés para tu aplicación? Al fin de cuentas, para tu juego. Para este caso, pues el código lo que hace es que se mueva hacia adelante, pero el frente de la cámara. Eso es lo que hace el código. De hecho, aquí ya lo activamos y hace un par de cositas más, que es que cuando yo me esté moviendo, reproduzca un sonido y otras cosas así. Aquí lo vamos a ver en acción. Entonces vamos a reproducir y el código que ya tenemos hecho, si lo vamos hacia adelante, de hecho, incluso creo que alcanzan a escuchar. Sí, se escucha. Sí, que tiene un sonidito. Y nuestro personaje ya se está moviendo. Yo lo estoy moviendo con WASD, que es lo usual en videojuegos, o con las flechitas. Cualquiera de las dos. Entonces ahí ya tengo moviendo a mi personaje. Perfecto. Montalo en ese árbol. ¿En qué árbol lo monto? No, no, el personaje. ¿Por qué? Porque no lo puedo montar en estos momentos a un árbol. Porque eso es una mecánica que no está definida en el juego. ¿El sonido del personaje está prefabricado? Sí, el personaje es otra cosa que trajimos hecha también. Ay, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, aunque no sé si Ana esté por aquí. ¿Qué horas está la reunión? Podría decir hasta qué horas tenemos disponible. Pues estaba programada hasta las 5 de la tarde, pero como tuvimos un pequeño retraso, entonces creería que hasta las 5:10 más o menos. Y no hay ningún problema, ¿segura? No hay problema.
Ah, dale, pues muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes. Ok, entonces continuando con esto. Y yo creo que Nuestro acelerando movimiento, un poquito también. sí, gracias. Nuestro personaje ya tiene un movimiento. O sea, ya podemos decir que esto es un juego. Pero hay algo que personalmente no me termina de gustar. Y es que ese personaje se mueve por ahí libremente y se me puede salir de la cámara, ¿cierto? Y eso en realidad no es lo usual de los videojuegos. Ni siquiera en Mega Man, para los que conozcan, que no en Mega Man como que llegaba hasta el final y ya la cámara lo seguía. Eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que nuestra cámara siga a nuestro personaje. Entonces aquí es donde viene un concepto muy importante y es de hecho la razón por la que esto se llama jerarquía. Sí, el sonido del personaje está prefabricado. Ah, eso ya lo he respondido. Porque esto es una jerarquía, porque se pueden tener objetos dentro de objetos. Entonces, si yo a mi cámara, quiero que veamos algo. Mi cámara tiene una posición X, Y y Z. Y si yo a mi cámara la meto, ojo, la voy a meter dentro del jugador, su posición en X, Y y Z acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque estas posiciones son relativas al personaje. ¿Y qué significa que sean relativas? Que como esta cámara es hija del padre, como todo buen hijo, siempre va a seguir a su padre. Entonces esta cámara en estos momentos lo que va a hacer es que va a seguir al objeto padre. Siempre va a compartir la propiedad de transform del padre. Sí, eso puede sonar un poquito complejo, pero no tiene mucho más allá que esto, seguirlo. Y ya está. ¿Por qué? Porque está dentro de él. Y sí, ya tenemos un juego en el que nos estamos moviendo, la cámara está siguiendo al personaje y todo bien, sí. Pero para el caso, queremos que nuestro juego sea con vista en primera persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que la cámara sea la cabeza de nuestro personaje? Sencillito, meter la cámara dentro del personaje. Le ponemos el X, el Y y el Z dentro del personaje. Y aquí lo podemos ver en la vista de escena. ¿Sí? Que la cámara está dentro del personaje. Pero no queremos que esté tan abajo tampoco. Entonces vamos a ponerle un poquito más arriba. ¿Sí? Es igual que el juego que se llama Roblox. Es igual que Roblox. Más o menos, sí. Ahí va. Primera persona, solamente que lo estamos viendo desde lejos. Y aquí, incluso ya se escucha más fuerte. ¿Por qué? Porque ya estamos más cerca del personaje que está reproduciendo el sonido. Entonces aquí ya nos estamos moviendo y ya estamos en primera persona. Pero, usualmente en estos juegos de primera persona, con vista en primera persona, queremos poder mover la cámara con nuestro mouse. Y eso afortunadamente es un comportamiento que ya teníamos definido dentro de nuestro script de movimiento, ¿sí? Que es, de hecho, aquí podemos ver que tenemos un espacio para cámara. Aquí tenemos para velocidad, cámara principal. Y es porque esto es una variable para los que sepan programación. Y sí, un objeto como variable, eso se vuelve, uno empieza, cuando uno trabaja, de hecho, Unity me parece que es una herramienta perfecta para vos aprender programación. Porque el problema de aprender programación suele ser la abstracción de las cosas. Entender los objetos no como objetos, sino como algo imaginario. Y en Unity se te cambia esa perspectiva. Ya puedes entender los objetos como algo un poquito más material. Entonces yo a esto le asigno la cámara, ojo, ya lo que nos permite hacer Unity es, aquí que esto es una variable, pasarle el valor de la variable arrastrándolo. O sea, totalmente interactivo, es algo genial. Y esto lo que nos permite ahora es que a la hora de estar jugando, si yo muevo mi mouse, ¡wow! Estoy moviendo la cámara. No, hombre, esto ya es genial. Entonces ya tengo, digamos que no un juego, no tengo mucha manera de interactuar con este mundo, pero ya tengo un mundo interactivo, ¿no? Yo como alrededor de él y moverlo. Incluso no puedo atravesar árboles, los árboles en sí tienen un collider y ya se siente mucho más realista, ¿no? Ya incluso tenemos pasos y todo esto. Pero bueno, este mundo, pues yo no sé si a ustedes les guste, a mí me gusta bastante, a mí se me hace muy bonito, pero para el caso yo no quisiera que esto fuera tan bonito, realmente. Yo quisiera que fuera un poco más tétrico, ¿no? Como más oscuro. ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a hacer un juego de terror, ¿no? Vamos a hacer un juego de terror, que es un survival horror. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que quisiéramos tener en un mundo de terror? ¿Ah? Pues aquí esto está de día. ¿Qué deberíamos hacer como para cambiar esa situación?
Porque hay mucha luz. Estamos de acuerdo que hay mucha luz. ¿Qué podríamos hacer ahí como para hacerle un poquito más terrorífico? ¿Qué me cuentan? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A Ana María. ¿Qué se le ocurre a ella? O a Daniel, o a Juan. ¿Me repiten la pregunta, por favor? ¿Qué se te ocurre para... Vamos a hacer un juego de terror. ¿Qué se te ocurre para que este juego sea como un poquito más terrorífico, ¿no? Ya que vemos que tenemos como mucha iluminación, que, pues porque es de día. ¿Qué debería pasar entonces? Cambiar el sol por la luna, que sea nocturno. Ah, esa fue directa. Por aquí me está diciendo cambiar la rotación del cielo. Esa es muy buena y de hecho vamos a comentar esa. Unity de hecho tiene algo muy particular. No sé realmente qué tan viejo sea esto. A mí me parece que no es tan viejo porque no lo recuerdo de versiones antiguas. Y es que recuerdan que teníamos una luz direccional. Sí, y esta luz direccional de hecho sí tiene una dirección. Si nosotros cambiamos la dirección de esta luz, se hace de noche, ¿no? Y esto es muy genial. Yo realmente es que no conocía esto en las versiones anteriores de Unity. Y aquí, entre comillas, ya es de noche, muy entre comillas, porque podemos ver que incluso esa oscuridad no afecta a estos árboles, ¿no? Y el segundo problema es que la noche en realidad no es así. Aquí lo que pasó es que todos los objetos perdieron su color. Y una noche no funciona así. Entonces pero lo que pues sí podemos hacer es quitar la luz, que no haya luz. Y tenemos cielo otra vez. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque existen varios tipos de iluminaciones en un videojuego. Al menos en Unity, el cielo nos contribuye a un tipo de iluminación que se llama iluminación global mejor dicho, iluminación ambiental. Y esta iluminación se va a ver modificada por el tipo de cielo que tengamos. Y aquí de hecho es que tenemos un cielo de día, ¿sí? Como atardecer y tal. Y lo que queremos es un cielo de noche o en un manicomio. La de sangre, aullidos, sonidos, miedo. Eso me gusta, eso me gusta. Lo vamos a tener en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer primero es cambiar nuestro cielo. Y en un videojuego, el cielo, en un videojuego al menos de mundo 3D, el cielo pues no es un cielo infinito en realidad. O sea, si nosotros vamos más hacia arriba no vamos a llegar al espacio. Eso es una simulación de cielo, que en realidad se llama una skybox. Y una skybox es en realidad 4 imágenes, aquí vamos a verlas, 4 imágenes que juntas forman una caja que se está viendo desde adentro. Sí, eso es lo que es una skybox. De hecho, aquí vamos a ver que si yo muevo esto por aquí, estamos viendo lo que vamos a ver. Pero esto en realidad no es más que una simulación, es falso. Esto es un cielo falso, digamos. Persecución, ve. Creo que Ana María ya se conocía este juego. Bueno, aquí ya tenemos un cielo. Sí, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar este cielo. Para ello nos tenemos que ir a las opciones de iluminación y cambiamos nuestro cielo. Pero no vamos a utilizar ese cielo porque ese cielo realmente es que parece un cielo nocturno, pero muy bonito. No, parece más bien un cielo como de fantasía, súper bonito, pasar una noche bonita, nada. Eso no es lo que queremos. Queremos un cielo terrorífico. Y este nos sienta mejor. Ya como todo oscuro, no se ve casi que nada, ¿no? Y ya ahí pues podemos estamos en un contexto, estamos en un valle, como una especie de bosque a oscuras. Y bueno, y yo quisiera como que me fueran diciendo, si ustedes estuvieran en esa situación, ¿qué les gustaría tener? Y no vayan a decir que una escopeta. Porque ya nos lo han dicho, nos han dicho que una escopeta, ¡ay, una escopeta! No, si ustedes no tienen luz, una linterna del personaje, hombre, Daniel, vos te lo sabes todas. Bueno, aquí va a hacer un cambiecito, y es que ¿qué? No quiero que la luz de mi mundo se vea afectado en sí por el cielo, sino por unos valores exactos. Le presten mucha atención a esto. ¿Qué es para que qué? Para que estos árboles no se me vean como con color, sino que se vean oscuros también. Aquí. Sí. De hecho, voy a dejar este un poquito más encendido. Y así creería yo. Sí, que no esté oscuro del todo. Ok, sí, perfecto. Una linterna. Eso es lo que necesitaríamos en un lugar tan oscuro, una linterna. Pero ¿cómo funcionaría una linterna dentro de un juego? Bueno, nosotros por aquí, de hecho,
ya tenemos hecha una linterna. ¿Sí? Es esta linterna. Pero, ¿para qué sirve qué es lo que es esa linterna en realidad? Esa linterna la vamos a poner dentro de la cámara. ¿Por qué? Porque recordemos que él va a seguir el comportamiento de su padre. Y nosotros queremos que la linterna siempre esté apuntando hacia donde está la cámara. ¿Sí? Lo que es lo mismo hacia donde estamos mirando nosotros. Exactamente. ¿Qué es lo que define a esta linterna y qué es lo que la diferencia de un objeto normal? Y es que tiene un tipo de luz. ¿Y qué es ese tipo de luz? Ahí podemos ver. Es una luz, pero ya no es una luz direccional. Esto es una luz de punto. Y eso lo que hace es que ilumina en una dirección únicamente. Entonces con eso ya tendríamos una linterna en sí. Pero bueno, si yo en estos momentos ejecuto mi juego, esa linterna va a funcionar. No, y aquí le estoy dando clic al clic derecho que se supone que debería encender, pero no enciende. Porque esta linterna, de hecho, necesita una batería. Y verás que hay que pensar en todo, pero nada, eso en realidad no es que toque programar. Yo podría hacer que esta linterna simplemente funcione sin batería, pero para el caso. ¿Por qué? Porque esta linterna se programó de tal manera que necesita que tenga un tiempo de estar encendida y un tiempo en el que y un tiempo que va a durar apagada después de que se acabe la batería. Y nosotros necesitamos conocer eso. Es muy importante conocer qué es lo que sucede en un videojuego y representarlo de manera gráfica. Y la mayoría de videojuegos tienen una representación gráfica que se llama el UI. ¿Y qué es un UI? Se refiere pues a interfaz de usuario. Y un UI, User Interface, lo que es en realidad es un plano, una imagen 2D, digamos, que siempre está pegada a la cámara del jugador. ¿Sí? En Mario Bros, por ejemplo, es cómo va a durar la carga de la batería. Ya vamos a ver. En Mario Bros, por ejemplo, es lo que siempre nos está mostrando el tiempo, el puntaje, las vidas que tenemos, y por mucho que nos movamos en el mundo, eso siempre está pegado a la pantalla. Entonces, eso es el UI, una interfaz de usuario. Y nosotros queremos un UI para nuestra batería. Aquí ya la tenemos creada, entonces sería simplemente arrastrarla dentro del canvas. Y el canvas es este plano que les comentaba que siempre está pegado a nuestra pantalla. Bueno, esto no era la batería. UI, battery, la pegamos ahí al canvas. Y aquí podemos verla, ¿cierto? Pero si nos vamos a nuestro modo de juego, vean que la tenemos arriba. Y eso no se mueve de ahí. Ahora bien, nos vamos a nuestra linterna. Y aquí en la sección de batería, le vamos a conectar esa batería. La arrastramos y la ponemos ahí. ¿Cómo va a funcionar la batería, la carga de la batería? Nosotros tenemos que esto dure cierto, mientras la tengamos encendida, se empiece a descargar. Y si dejamos que se descargue del todo, nos toca esperar hasta que se cargue del todo para volverla a prender. Sí, aquí dice que va a durar. Encendido va a durar 10 segundos y se va a demorar en recargar 10 segundos. Vamos a ponerla al revés. Pues 10 segundos encendida y 5 segundos para que cargue. Ahora, Y ya yo creo que más o menos algunas personas ya van entendiendo más cómo va a funcionar la mecánica. Ahora, si nos vamos moviendo, podemos ver que movemos la cámara, nos movemos nosotros, pero siempre tenemos la batería ahí pegada a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos conocer el estado de nuestro juego. ¿Sí? Entonces, si yo en estos momentos enciendo la linterna, ahí ya está iluminando, pero se está descargando. Si la apago, pues empieza a cargar otra vez. ¿Sí? Entonces esto ya está tétrico, esto ya está terrorífico, ¿no? Me parece que sí. Nos podemos quedar sin luz, incluso si corremos, si estoy corriendo, apretando shift, nos espantamos. Pero ¿qué le falta a esto? A esto le falta, esto como juego, o sea, sí, todavía nos podemos mover, ya podemos interactuar un poquito más, ya tenemos luz, pero a esto le falta algo, y es que, ¿Qué creen que les falta? Yo sé que ya lo mencionaron, pero a ver si lo recuerdan. O sea, esto ya es un juego, pero yo estoy jugando solo, ¿no? ¿Qué le faltaría como a esto? Le puedes poner 5 segundos de recarga a la linterna. Sí, ya sí, tiene 5 segundos de recarga. Un enemigo. Es que las cogen todas. Sí, un enemigo. Pero como no vamos a tener ahorita, no nos vamos a meter con asuntos de los elementos antagonistas, o sea, mucho más por parte de narrativa, alguien con quien interactuar. Perfecto, exactamente todo eso. Yo aquí voy a desactivar la luz del mundo, una luz artificial que vemos solamente en escena para poder ver.
Entonces sí, nos falta un enemigo. Y de hecho, pues aquí ya teníamos un enemigo hecho, pero no lo vamos a ver todavía. Yo lo voy a poner aquí. Y yo sé que mi enemigo existe y ahí está el oponente. Sí. Yo sé que mi enemigo existe, yo lo voy a poner un poquito más por aquí lejos. Sí, está muy cerca de él. Yo sé que mi enemigo existe y él está ahí. Sí, todavía no está activado. No quiero que lo hagamos todavía. Pero ¿qué es lo que va a pasar con este enemigo? Este enemigo debería hacer algo. Las líneas de proyección en la cápsula, ¿de dónde salen? ¿Cómo que las líneas de proyección de la cápsula? Estas líneas. Esas son las líneas de la cámara. Esos son Pues unas supongo líneas que de se la refiere cámara. a eso, sí. Esos son unos objetos en el editor que se llaman gizmos, que es como para entender mejor los comportamientos de algunos objetos. Los gizmos son como ayudas visuales. Esto es para entender, de hecho, nuestro enemigo, que ahorita no lo puedo mostrar, o si lo puedo mostrar. Aquí está nuestro enemigo y nuestro enemigo tiene otros gizmos, que son todas esas esferas. Eso es para entender como el alcance que tiene el enemigo respecto a ciertas cosas. Pero bueno, ahí no lo vimos. Nuestro enemigo sí, ya existe, pero si yo en estos momentos ejecuto el juego, ¿qué está haciendo nuestro enemigo? Absolutamente nada. No está haciendo nada, ni siquiera existe todavía. No se está activando. Porque no tiene sentido que yo en un juego tenga un enemigo que simplemente está activo y no está haciendo nada por ninguna razón. Lo que comentábamos ahorita, que es que un personaje no es solamente algo que interactúa, sino algo que interactúa a causa de una interacción. Sí, eso sonará muy complejo, pero es sencillito. Es que eso empieza a funcionar después de que yo haga algo. Y los juegos necesitan algo que les diga que empiecen a funcionar. Y ahí es donde entra, pues, digamos, el principal factor, que es como el controlador del juego. Y aquí ya lo tenemos creado porque es un objeto que simplemente tiene el código de cómo debería funcionar este. ¿Sí? Y aquí, de hecho, tiene un espacio para nuestro enemigo, que de hecho lo vamos a arrastrar aquí y lo vamos a conectar. Este controlador lo que hace es todo el tiempo estar escuchando a la situación del juego para poder decir, ok, pasó esto, haz esto. O sea, controlando los eventos. Todo el tiempo un controlador de un juego está controlando los eventos. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Poner a funcionar a nuestro enemigo. ¿Y en qué momento va a funcionar nuestro enemigo? Pues este jueguito lo hicimos basados en una mecánica muy famosa de estos juegos, que es que recolectar objetos. Bueno, y preguntan en el chat, ¿cómo se define el comportamiento del antagonista? Pues eso sería como a través de código. Esa es una pregunta muy buena. Y de hecho, aquí lo hicimos. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro antagonista? Como es un personaje malvado, nos va a perseguir. Aquí voy a poner unas carticas, ¿sí? Unos mensajitos aquí. Hola, se te escucha muy suave. Hola. ¿Quién está hablando? Es Sandra. ¿Tienes Sandra? Creo que Sandra es la que tiene el micrófono activo. Ok. Vamos a continuar por ahora en lo que nos responde Sandra. Aquí ya tenemos nuestro objeto con el que vamos a interactuar. Como el juego de Slenderman, exacto. Como el juego de Slenderman. Unas cartas. Y las vamos a poner como alrededor del mundo. Sí, aquí voy a poner una, por aquí voy a poner otra. Y así. Ahí vamos poniendo nuestros objetos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dejar 2 por ahora. Pero aparte de necesitar como ese componente con el que interactuamos, necesitamos una última cosa. Y como ya dijimos, necesitamos algo que dentro del juego todo el tiempo nos esté diciendo qué es lo que está pasando. Entonces, para eso necesitamos otro componente gráfico de UI que nos diga qué es lo que pasa con nuestro mundo. Y para eso tenemos como este otro objeto acá, que es un UI controller, que de hecho pues ya lo tenemos creado con varias cositas. ¿Qué trae esto? Esto nos trae unos botones para ejecutar el juego, ¿sí? Nos trae los mensajes que nos va a estar diciendo y un controlador que se va a encargar de mover todas estas cosas, ¿sí? Se va a encargar de escuchar todo el tiempo en el momento en el que le demos un botón, o esto y lo otro, o de ejecutar el juego simplemente. Lo que yo voy a hacer ahora es, a nuestro personaje, voy a desactivar el movimiento, porque eso ya lo vamos a activar por aquí. Y si lo ejecutamos, aquí después de un rato va a sonar como una musiquita, que es que le habíamos puesto como para que el juego
day, people open windows, they leave their Bueno, houses. pues, si ejecutamos POA y el juego directamente nos dice recoge las 2 cartas. Sí, todas esas cosas que están comentando se pueden hacer, sí, y son comportamientos que uno ya se encarga de definir dentro del juego y de crear uno mismo, porque son cosas que nunca están precreadas, todo eso hay que crearlo uno mismo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí finalmente ya que nos quedan 3 minutos? Que el personaje no hace Que nuestro absolutamente nada. De hecho, voy a ponerlo en la manera en la que yo veo mis juegos. Es así. Si ejecutamos aquí el juego, lo vamos a ver aquí abajito. Yo aquí ya me estoy moviendo y todo esto. Pero nuestro enemigo, yo cojo una carta por aquí. Esta carta no está muy alta. No me deja cogerla. Ah, ya sé por qué. A nuestra carta le falta... Luego si le va a pedir que haga algo, ¿Quién está hablando por ahí? pues posiblemente Rigoberto, ¿vas a decir algo? es una mala interpretación. Ah, ok. Creo que se le activó el micrófono por error. Ah, ok. A esto le falta un componente que es como para recolectar, que nos permite recolectar las cartas. Sí, pero puedes ponerle en línea para que más personas jueguen en la persona. Sí, pero nuevamente eso sería generar otro comportamiento. Y hay que programarlo. Por ejemplo, aquí yo recojo esta carta, si me dejara. Creo que lo puso muy alto. Ah, no, el rango está en 0. Ahí está. Ahí ya recogemos una carta. ¿Y si se escucha eso? Eso es porque nuestro enemigo ya se activó. ¿Y cuál es nuestro enemigo? Es esta niña miedosa de aquí. Espero que nos compartan. Ay, ahí seguimos escuchando cosas. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo último, pues con lo que acabaríamos la charla. Es que este personaje, este enemigo, funciona con inteligencia artificial. Y esto, afortunadamente, pues ya está en Unity. ¿Y cómo funciona esta inteligencia artificial? Este no es más que un recorredor de grafos. ¿Y qué es un grafo? Pues es un mapita de puntos en el que uno escoge el punto para llegar más rápido. Pero primero tenemos que convertir nuestra superficie en un mapa. Entonces para eso vamos a la sección de inteligencia artificial y lo que hacemos es que creamos ese mapa en base a lo que tenemos hecho, en base a nuestro mapa en sí. ¿Y qué va a hacer ese mapa? Ese mapa, en base a ciertas condiciones que le pusimos, va a empezar a evaluar todo el terreno y a dividirlo en pedacitos por los que se pueda caminar. ¿Sí? Ya en un momento vamos a ver rápidamente. Sí, que está cargando, si pueden ver en la esquina inferior derecha. Y aquí está. Todo lo que está azul es por donde se puede caminar. Podemos ver incluso que no se puede caminar por allá arriba porque definimos que eso está muy alto. Y vean y verás que todo esto está subdividido. Ahora, si ejecutamos el juego, vamos a ver nuestro enemigo que está aquí. Y vamos a darle a ejecutar. Y voy a intentar recoger una cartica. A ver qué cámara se me voy a poner aquí. La carta. Vamos a recoger. Y aquí ya podemos ver que este personaje se está moviendo. ¿Sí? Este que lo seleccionamos. Y miramos lo que está haciendo. Sí, se está desplazando de tal manera que está reconociendo el camino para llegar a nosotros. Si nosotros nos movemos, él nos va a perseguir. Y esto hecho a través de una inteligencia artificial muy sencilla en Unity. Y ya finalmente, ahí nos atrapó. Ya pues ese sería pues el jueguito que queríamos mostrarles su desarrollo y pensar principalmente todos los pasos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para la hora de desarrollar un videojuego, que es muy importante tener todo en cuenta. Muchas gracias pues a todos y aquí pues los dejamos con Ana. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, muchas gracias pues, o algo. Muchas gracias finalmente pues por su atención y por su participación. La verdad que muy, muy agradecidos. Sí, nuevamente reitero, muchas gracias a todos. Y ojalá les haya gustado así. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por este maravilloso taller y también a todas las personas que asistieron. No olviden inscribirse y consultar toda nuestra programación en ude.uda.edu.co/Integratic 2020.
Les recordamos que posterior a este taller les estaremos enviando una breve encuesta para conocer su percepción sobre esta actividad y en los próximos días les estaremos enviando los certificados de participación. Finalmente, los invitamos nuevamente a visitar Post-it, un espacio en el que podrán conocer los avances y resultados parciales de los proyectos beneficiarios de las convocatorias con TIC Investigo e innovaciones didácticas en educación superior. Para acceder, solo deben ingresar al enlace que les hemos dejado en el chat. La reflexión sobre el juego y el Homoludens continúa. El día de mañana tendremos la conferencia La noción de gamificación y su articulación con la innovación educativa a cargo de la profesora Noemí Lugo a las 8 de la mañana. A las 9 tendremos la socialización de las convocatorias de innovaciones didácticas en educación superior de la Vicerrectoría de Docencia y a las 3:30 de la tarde asistiremos al taller Algoritmos para bailar, programar no es como lo pintan. Muchas gracias por su participación en esta primera jornada de Integratic 2020, Homoludens, aprender, enseñar y crear. Feliz tarde.